les bendiga, amada iglesia, la alianza, el encuentro de Suba. Para mí es un honor que me hayan invitado hoy aquí a este lugar desde la distancia a través de las redes sociales. Gracias a los pastores, a los líderes que tuvieron a bien invitarme para ser parte de esta celebración de la familia pastoral y honrar a nuestros pastores que por mucho tiempo se han esforzado haciendo el trabajo pastoral a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra familia y que están pendientes de todos nosotros. Gracias a ellos por su esfuerzo, por sus oraciones, por la palabra que día tras día nos traen, que nos enseñan. Yo quiero hoy honrar al pastor Gonzalo, a su familia y a la pastora Rocío y a su familia. Muchas, pero muchas gracias por este tiempo. Dios les bendiga a todos los hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Suba. Un saludo muy especial de parte de este servidor y de mi esposa. Quiero invitarles a la gran vigilia de oración que efectuaremos este viernes 31 de julio de 7 a 10 de la noche.
El día anterior estaremos enviando el enlace a los grupos de Alianza Suba en Casa. Si no están nuestros grupos, le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros para vincularle a fin de que puedas participar de esta jornada de oración, que será un tiempo determinante y clave para su vida, su familia y para la iglesia como tal. Un abrazo, Dios les bendiga, se les ama mucho. Hubo un pastor muy tierno que tenía un rebaño, lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano. 100 ovejas tiene el hombre, mas no le sobra ninguna, y las llama por su nombre a cada una. Aunque son tantas ovejas, el pastor las quiere a todas y por eso no las deja pastar solas. No os vayáis nunca muy lejos, Recomienda con bondad y otros útiles consejos él les da. el lobo siempre os acecha, es un bicho peligroso, que no os engañe, es muy malo y mentiroso. Pero una oveja rebelde no se lo cree del todo, piensa que el pastor les miente sobre el lobo. Nos quiere bien obedientes para marcarnos la vida, y la mejor hierba nos tiene prohibida. La mejor hierba soy yo, puedes comerme, pequeña, no hagas caso a tu pastor. Ven y cena, vente conmigo y sé libre, haz lo que te dé la gana, el pastor solo te quiere por tu lana. Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños, el pastor lejos contaba su rebaño. Falta una, ¿dónde está? Su corazón se entristece, es la ovejita que siempre desobedece. Y deja las 99 y sale al campo corriendo. La busca con sol y nieve y lloviendo. Y cuando encuentra a la perdida, ¡oh qué horror! A punto de ser comida, la encontró. Huye el lobo derrotado, dando gritos de dolor. Mas buscará, ten cuidado, otra ocasión. Y la ovejita muy contenta en brazos de su pastor acabó dándose cuenta de su error. Ya nunca más puso en duda la pureza de su amor. No volvió a ser más tozuda, no señor. El pastor montó una fiesta y hasta muy tarde bailó, celebrando que a su oveja encontró. Celebrando que a su oveja encontró. Celebrando que a su oveja encontró. Quise traer una palabra que tenga que ver con el oficio pastoral. Y es que hay una palabra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, versículo 4 al 6, que dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla?
Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. No fue una persona extraña que fue a buscar la oveja, no fue cualquier persona. La persona que fue a buscar la oveja literalmente fue el dueño de la oveja que salió a buscarla. Nuestro Salvador dijo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 y va tras la que se perdió hasta encontrarla? No se trata de un cazador que está buscando un animal para cazar, una presa para coger, para matarlo y para comer. No se trata de eso. Se trata del dueño del animal, de las ovejas, a la que le pertenecía. Esa oveja le pertenecía a él. Las ovejas eran suyas. Este es uno de los grandes secretos que explica el cuidado del buen pastor. Busca la oveja perdida, porque está preocupado por algo que le pertenece. En su grandiosa oración, cuando Jesús ora al Padre, le dice acerca de las ovejas: tuyas eran y me las diste mucho antes de que el mundo fuese creado, antes de que las estrellas se formasen, tú me las diste. Entonces la palabra dice que en Él, por medio de Él fueron creadas todas las cosas y para Él. Entonces, cuando hablamos de las ovejas o del pueblo de Israel, que era en ese momento el regalo que había sido para el Hijo, y nosotros que hacemos parte de este pueblo, era de herencia. El Padre le había dado a su Hijo Jesús este pueblo, estas ovejas. Pero ahora Él tuvo que ir a comprarlas, Él tuvo que redimirlas, por tanto ahora ya eran doblemente suyas. Él nos redimió. El plan y el propósito de Dios de la eternidad era ese, pero nosotros éramos suyos aun cuando nos alejamos de Él, aun cuando vagamos lejos de Él. Él siempre nos tuvo en su pensamiento porque siempre fuimos suyos, no importa dónde estuviéramos. Esa oveja descarriada no pertenecía a nadie más, sino a un dueño específico. Si cualquier otro hombre hubiese ido a buscar esta oveja, realmente este hombre no tendría ningún derecho sobre ella. Si alguno la hubiera atrapado, alguno se la hubiera comido, pues hubiera sido totalmente un ladrón que literalmente se estaba tomando lo que no era suyo. Pertenecía al que era el propietario de las 99 que había dejado en el desierto. Y porque le pertenecía, este buen pastor salió a buscarlas. Él no habría salido a buscarla si una oveja no pertenecía, si perteneciera a esa oveja a otro hombre. La buscó porque era suya. De igual manera, Cristo ha venido al mundo para buscar a los suyos. Él mismo dijo: el buen pastor da su vida por las ovejas. Y el apóstol Pablo escribe acerca de esto. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El principal objetivo y propósito que Él tenía al venir a esta tierra era buscar a los suyos. Su grandiosa obra redentora ha traído algún bien a todos los hombres, pero mayormente fue dirigida a todos los que creían, a la familia de la fe, como escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen en Él. El gran propósito de su venida era para buscar a los suyos, a quienes su Padre le había dado, para que ninguno de ellos se pierda. Recordando esta grandiosa verdad, voy a enfocarme en estas dos palabras: hasta encontrarla. Hasta encontrarla. En otra versión dice: hasta que Él la halle, hablando del buen pastor. Hasta es algo así como una señal limítrofe que indica el punto de retorno, hasta dónde yo puedo ir y volver. Si por ejemplo hablamos de distancia, yo voy hasta la esquina y vuelvo. Si hablamos de tiempo, yo voy hasta tantos años a quedarme aquí y regreso. Yo voy hasta donde me den mis fuerzas. Yo voy hasta donde me den los recursos económicos. Ese hasta es hasta un punto donde usted tiene que retornar. Y allí dice hasta encontrarla. Entonces quiero hablar de dos puntos. Del antes del hasta y después, inmediatamente después del hasta. A ver, mejor dicho, voy a hablar de justo el momento antes del retorno
y justo el momento después del retorno cuando encuentra el buen pastor las ovejas. Ahora, para esto quiero considerar dos preguntas. La primera es, ¿dónde está la oveja hasta que el pastor la encuentra? Y la segunda pregunta es, ¿dónde está el pastor hasta que la encuentra a la oveja? Entonces, en primer lugar, ¿dónde está la oveja hasta que el pastor la encuentra? Si ustedes observan en la pregunta o en el contexto, en el pronombre que tiene ese texto, dice hasta que él la encuentra. La verdadera salvación viene al pecador cuando Jesucristo lo encuentra. Tú y yo buscamos con denuedo a las almas de otras personas que están perdidas y podemos encontrarlas muy cerca de nosotros, en nuestra familia, en la calle. Si pudiéramos salir a las calles de Bogotá, pues encontramos perdidos. Si salimos a las calles de Ibagué, pues encontramos perdidos. Por doquiera hay gente perdida. Ahora, que podamos encontrarlos puede ser un medio para un fin, pero se trata únicamente de un medio porque el fin debe ser que Cristo los encuentre. Recuerde, usted va y busca, predica a Cristo y Cristo encuentra a aquellas almas porque éstas se dejaron encontrar. Una vez le preguntaron a un hermano que se iba a bautizar, estaba recién convertido. Este hermano era de los campos de Boyacá y lo iban a bautizar y le pregunta al pastor, ¿cómo fue que encontraste a Jesús? Y él responde, pues yo estaba toitico perdido, yo no encontré a nadie, yo me encontré el mismísimo Jesús. Y si usted se da cuenta de la respuesta de este hombre que con corazón decía eso, es que literalmente Jesús es quien nos encuentra. Jesús es el que encuentra al pecador, al que está perdido. Entonces, ¿dónde está la oveja o el perdido cuando el pastor de los pastores lo encuentra? Bien, en primer lugar está en un estado de mucha despreocupación. Así somos comparados como ovejas, porque debido a la insensatez del hombre, siempre la oveja intenta descarriarse. A una oveja no le importa el descarrío, es una diversión para ella gozar de la libertad. Se goza más por quedar libre del redil y del encierro que por cualquier otra cosa. A la oveja no le preocupa nada que el pastor que la busca. El pastor tiene sus ojos abiertos buscando dónde está la oveja, pero la oveja no tiene ojos para el pastor. El pastor busca con toda diligencia por colinas, por valles, mientras que la oveja está por ahí arrancando cualquier hierbita, tratando de ser feliz. Ahora, a como dé lugar, sin pensar en el futuro, está tratando de alimentarse solamente ella por el presente. Está todavía en la condición de la gran mayoría de algunos cristianos. En tanto Cristo los encuentra, son desconsiderados, son descuidados, son indiferentes a las cosas eternas. Su principal preocupación de muchos es matar el tiempo, aunque ciertamente no hay tiempo que matar. Quieren acelerar los pasos. Entre más yo trate de acabar el tiempo, de no aprovechar el tiempo. Pero parece ser la principal preocupación de muchas personas. De la misma manera que la oveja no puede pensar y no quiere pensar, tampoco lo hará el pecador. ¿Sabe? El pecador y la oveja se parecen mucho a que quieren continuar en su despreocupación, en su indiferencia y en su brutalidad animal hasta que el Salvador los encuentra. Pero aún la oveja, mientras no sea encontrada por su dueño, está muy inclinada cada vez más, de la misma manera que los pecadores pasan de un pecado a otro. El pecador por naturaleza no permanece en un estado fijo. Como una fruta que se está pudriendo, se pudre cada vez más. La corrupción crece y se extiende cada vez más en él. El hombre que es malo hoy, con toda certeza será peor mañana. Cada semana que vive añade un nuevo hábito malo a los que tenía antes, hasta que la cadena que al principio parecía ser un hilo de seda, se convierte finalmente en una cadena inquebrantable al que se encuentra encadenado sin ninguna posibilidad de escape. Mis hermanos, es imposible decir hasta dónde pueden llegar los hombres si la gracia de Dios no les encuentra y no los atiende a tiempo. Ciertamente irán muy lejos. Posiblemente alguien aquí presente se está alejando ahora cada vez más.
Mi querido amigo, permítame recordarte que hoy puedes hacer lo que hace 7 años no habrías podido hacer. Ahora te ríes de cosas que entonces te hubieran hecho temblar. Ahora el cierto lenguaje que antes te producía pena, libremente lo puedes decir. Te acostumbraste a ser grosero, te acostumbraste a decir palabras malas. Cuando te levantaste y empezaste a tomar hábitos que en ti no eran comunes. Hay ciertas trampas en los negocios que muchas veces condenaste al principio, pero ahora se han convertido en una práctica normal. Hay gente que hace negocios que antes no lo hacía, gente que es corrupta y ahora lo practica y le parece normal. La oveja descarriada continúa alejándose más y más y nunca regresará voluntariamente al redil. Continuará alejándose hasta que la encuentre el pastor. Y hasta entonces, la oveja se encuentra en una triste condición en todo momento. Sueña con encontrar la felicidad si se aleja, mas no la encuentra nunca. La oveja no está preparada para vivir en un estado salvaje. Es incapaz de cuidar de sí misma como pueden hacerlo muchas otras criaturas salvajes. Fíjese que también el trigo, que no es una hierba que ha sido educada, solo puede producir una cosecha allí donde el hombre lo siembra. Un trigo no nace porque sí, hay que sembrarlo. Para que le vaya bien debe estar bajo el cuidado de un pastor, al igual que una oveja. Una oveja en estado salvaje está fuera de su elemento. Se encuentra en una condición en la que no puede prosperar ni ser feliz. De igual manera, un hombre sin Dios y sin Cristo no puede ser bendecido de ninguna manera. No podríamos dar cuenta de que la oveja descarriada se encuentra en una triste condición con solo pensar en la pérdida que sufre cuando se aleja. Pero hay mucho más que está involucrado en ese extravío. Hay también una pérdida para el pastor. Y ese es el bendito misterio que se subrayan en estas palabras de nuestro Salvador. La pérdida mayor era para el pastor. Fue esa realidad la que lo movió para ir como propietario de la oveja perdida a buscarla hasta encontrarla. Y esto lo llevó a regocijarse mucho más cuando encontró, pues no podía soportar la idea de perder a una oveja. Estar perdidos para Cristo tal vez podría parecerles a algunos de ustedes que son descuidados y reflexivos, un asunto sin mayor importancia. Si la oveja perdida hubiera podido hablar, habría dicho: yo no quiero pertenecer a ese pastor. Sé que él me valora, sé que me está buscando, yo sé que yo le pertenezco, pero a mí no me importa eso. Qué pobre oveja. Si tú hubieras sido el pastor, te habría importado. Y pobre pecador, si conocieras, aunque fuera un poquito, lo que Cristo hizo, entonces sentirías tú también y comenzarías a preocuparte acerca de tu propia alma. ¿Qué pudiera decir? ¿O quién pudiera decir? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Cuando uno repite estas palabras, literalmente uno se siente gozoso de pertenecer a Jesús, que es el pastor de los pastores. Había además otra cosa penosa, es decir, que la oveja estaba expuesta a un constante peligro. Se encontraba lejos de su protector natural. Estaba sujeta al cansancio y a la sequía, al hambre y a la enfermedad. Y estaba en continuo peligro por causa de los lobos. Podría morir por la falta de cuidado. Al fin, ciertamente perecería indiscutiblemente y sería destrozada por las fauces de aquellos lobos que se alimentarían de su cuerpo sin vida. De manera semejante, un pecador sin un Salvador está siempre en peligro de extinción, en peligro de muerte. Como ya se los he demostrado, se encuentra expuesto a peores pecados, está en peligro de muerte, está en peligro de Satanás, está en peligro del infierno, pero lo peor de todo, está en peligro de quedar excluido de la presencia del Señor y de su poder. Ahí estaba la oveja hasta que su pastor la encontró. Ahora voy a referirme a la segunda pregunta. ¿Dónde está el pastor en tanto que encuentra la oveja descarriada? Ustedes saben dónde está muy bien. Ahí, Él está buscando a su oveja perdida y continuará buscándola hasta encontrarla. Él es muy hábil para seguir la huella de la oveja descarriada. Como algunos pastores siguen la pista de sus ovejas como un sabueso detrás de ellas.
He sabido de muchas personas que van de algún lugar para acá, aquí y allá, tratando de esconderse, pero nunca van a estar muy lejos de su pastor. Ahora el buen pastor Jesucristo utiliza pastores aquí en la tierra para rastrear, si es válida la expresión o la palabra, a aquellos que están perdidos, para cuidar también de los que están en el redil. Jesús, el pastor de los pastores, te envía un mensaje hoy a través de esta palabra. Hasta que te encuentre, seguirá buscándote y no se dará por vencido. Ese es uno de los trabajos que nosotros como pastores hacemos o asumimos. No importa el desplante, no importa la ingratitud con que algunos tratan a los pastores, pero este trabajo viene de Dios para cada redil, para cada lugar donde nosotros pastoreamos y ejercemos nuestra labor. Mientras armaba esta prédica, vi varios documentales acerca del oficio pastoral, no el que nosotros ejercemos con personas, sino el que literalmente un pastor hace con ovejas animales. En muchos lugares del mundo este trabajo ya está en vía de extinción. Hombres ya ancianos cuidando sus ovejas y algunos jóvenes que todavía les apasiona este trabajo, que decían: yo me crié desde niño con mi papá cuidando las ovejas, y los dos caen en un mismo concepto, tienen algo en común. Decían: este es un trabajo de 365 días del año, sin descansos, sin domingos, sin festivos, pero sobre todo es un trabajo solitario. Yo veía en el documental a aquellos pobres llevando su porta de comida al lugar donde estaban con las ovejas. Tal vez tomaban sus onces, su almuerzo, sus medias nueves, y todo el tiempo solos con sus ovejas. Literalmente, estas ovejas conocen la voz de su pastor, como dice la Biblia. Y entonces me causó curiosidad un muchacho pastor que le decía a sus ovejas: vayan, coman abajo. Y las ovejas obedecían y iban y comían donde le señalaban. Pero otra cosa que parecía en el documental es que era uno de los trabajos muy poco rentables para el pastor de las ovejas animales. Decía uno: exigen mucho, hay muchas leyes, hay muchas complicaciones, hay muchos tropiezos, pero yo lo hago por pasión y lo voy a hacer hasta el final de mis fuerzas. Se me parece un poco a este trabajo pastoral, y permítame que me salga un poco del protagonista principal de nuestra historia, que es Jesús, para decirle hoy a los siervos, hombres y mujeres que ejercen su labor pastoral, que Dios, a pesar de lo que has pasado, también tiene cuidado de ti. Hoy quiero honrar al pastor Gonzalo, como decía al principio, por su trabajo perseverante durante tantos años, sacrificando familia, sacrificando amigos, sacrificando salud y muchas cosas más por este redil de la Alianza Suba. Sé que no ha sido fácil y espero que el Señor le dé fuerzas para seguir la tarea hasta cuando Él le diga. A su familia, que también ha estado detrás de Él durante todo este proceso ministerial. Hoy celebramos el Día de la Familia Pastoral y eso incluye a su familia. Y entonces, por supuesto, han tenido que pasar por momentos difíciles como familia pastoral. A la pastora Rocío y a su familia, a Cicico, a sus hijos, también quiero honrarla hoy por su esfuerzo, por su dedicación y por sobre todo porque ella sabe que su trabajo en el Señor nunca es en vano. Gracias por permitirnos estar también bajo sus consejos. Agradecemos sus oraciones por este pueblo. Ahora quiero regresar a la prédica como estaba haciendo antes. Si realmente usted es una de las ovejas de Cristo, y si algo así te sucediera y donde quiera que te extraviaras, verás que Cristo todavía te está buscando. Si vas a los extremos de la tierra, Él te seguirá. Si vas a un puerto, Él irá contigo. Si caes en un vicio sin ninguna restricción en tu vida, aún allí el amor divino de Cristo te perseguirá y siempre habrá un pastor cerca de ti, como lo decía antes. Ahora imagínese por un momento la bendita perseverancia que manifiesta este buen pastor hasta encontrarla. Allá está la oveja descarriada y trabajando arduamente para subir por aquella colina empinada. El pastor no le importa y va. ¿Y por qué va? Pues porque la oveja se fue por ese camino y él debe seguirla hasta encontrarla. Ahora desciende por el otro lado, atraviesa lo que aparentemente son peligros y pudiera
peligrar aún la vida del pastor, pero el buen pastor irá tras la oveja hasta encontrarla. Ahí se encuentra el pastor cuando encuentra la oveja perdida. Ahora, debo referirme al momento inmediatamente después del hasta o el momento después del retorno. Y voy a hacer las mismas dos preguntas, pero voy a iniciar ahora de manera inversa. Primero, entonces, ¿dónde está el pastor cuando encuentra su oveja? Puedo responder a esta pregunta. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estaba él? ¿Sabe? Cuando usted ve la historia, cuando encuentra el pastor a la oveja, ya están los dos. Ahí están los dos. Exactamente están los dos ahí. Pero ¿dónde estaba él cuando nosotros estábamos perdidos? Él exactamente estaba donde yo debería estar. Cristo tomó mi lugar. Cuando el pastor encuentra la oveja, él toma el lugar de maldición. Yo debía estar ahí por mi pecado, pero él tomó mi lugar. Cristo fue maldito por mi pecado. Cristo fue hecho pecado porque yo era un pecador, para que fuera hecho justicia de Dios en él. Si nosotros imaginamos esta escena, Cristo ocupando mi lugar, qué pensamiento tan abrumador y a la vez tan lleno de gozo llegaría a nuestra mente. Mi hermano, mi amigo que me escucha hoy, si tú quieres tener una verdadera perspectiva de Cristo, míralo sufriendo, muriendo, siendo abandonado por Dios y agonizando, porque dice la Escritura, el castigo de tu paz fue sobre él. Por naturaleza estábamos llenos de inmundicia y por nuestras acciones también nos habíamos vuelto peores. Pero Jesús nos amó y de la misma manera que un pastor se goza cuando encuentra la oveja descarriada y la trae a casa, o como un padre que se regocija cuando encuentra a su hijo perdido, así se regocijó cuando Él nos encontró. También lo vimos en ese momento mostrando las marcas de su esfuerzo, el trabajo que había tenido que soportar por nosotros. Allí están las señales en el rostro del pastor y en las manos del pastor y en los vestidos del pastor, del áspero camino que tuvo que recorrer. Si la oveja supiera por dónde o pudiera leer simplemente al mirarlo por dónde tuvo que pasar, el precio que tuvo que pagar por la recuperación de su vida. Así, queridos amigos, sucedió con nosotros cuando Jesús nos salvó. Les hablaba antes de la labor pastoral y yo quiero pedirles algo. Observen a sus pastores y verán en ellos el desgaste, las secuelas del esfuerzo, el cansancio. Por favor, levanten las manos de sus pastores como Aarón y Hur levantaron las manos de Moisés para que Israel pudiera prevalecer contra sus enemigos. Háganlo todo el tiempo. Tomen a sus pastores. Ellos necesitan que ustedes se den cuenta de lo mucho que hacen por ustedes. ¿Sabe? Es muy ingrato la labor pastoral, se lo decía en el ejemplo del pastor de ovejas de animales. Se vive mucho en soledad, pero es necesario recordar, y le voy a pedir el favor, iglesia de Suba, que llame a su pastor seguido, que le dé una palabra de aliento al pastor Gonzalo, a la pastora Rocío, a la familia de cada uno de ellos, y que le diga: qué buena palabra que me acaba de dar, qué buen alimento que trajo para mi casa. Anímele a seguir hacia adelante, seguro lo necesita. Hay un libro que me gustaría que leyeran y el título es Lo que tu pastor quiere que sepas, pero no se atreve a decírtelo. Búsquelo y verá que será una muy buena experiencia. Pero ¿dónde estaba la oveja cuando la encontró el buen pastor? Pues bien, no transcurrió un instante y la oveja ya estaba encima de los hombros de su pastor. Eso únicamente indica que cuando Cristo me encuentra, me carga a mí y todo lo que está sobre mí. Sobre sus hombros toma todas mis enfermedades, toma todos mis pecados, toma todas mis aflicciones, toma todas mis cargas y ahora son puestas sobre Él. Ahora Él nos ha encontrado y estamos bajo su protección. Ningún lobo puede acercarse a nosotros, o si lo hiciera sería imposible hacernos daño. La oveja
que es encontrada está perfectamente segura en las manos del buen pastor. No podría extraviarse aunque quisiera. Si se tratara de librarse de las manos del pastor, sería agarrada, aferrada con más firmeza. Así, mis amados, sucedió con nosotros cuando Cristo nos tomó sobre sus hombros, nos sostuvo con firmeza y no te va a dejar ir. ¿Entre cuáles hombros estaba la oveja? Estaba en los hombros de quien se gozaba por haberla encontrado. ¿Entre cuáles hombres estaba la oveja? Estaba entre los hombros de quien se gozaba por haberla encontrado. Y tú y yo pertenecemos a Cristo, que se alegra al encontrarnos. Yo me pregunto quién era más feliz de los dos. En la fiesta, por ejemplo, cuando el hijo pródigo, ¿quién era más feliz? ¿El joven que regresó a casa o el padre? La Biblia aparentemente muestra que fue el padre. Y en el caso del pastor y la oveja, el pastor era el más feliz. Porque cuando leíamos al principio dice que gozoso la encontró, y cuando llegó llamó a sus amigos e hizo una fiesta. Quiero decirles que cada pastor toma en sus hombros a sus ovejas. He visto al pastor Gonzalo tomar a muchos en sus hombros espirituales para llevarlos adelante. He visto que les ha ayudado a seguir y a llevar esas cargas. He visto que ha orado por ellos constantemente. Se ha trasnochado dándole consejos, visitándoles. Realmente se ha cargado las ovejas en los hombros. He visto a la pastora Rocío en su cara, una cara de felicidad cuando alguien es encontrado por Jesús. Por eso quiero decirle, amada iglesia, Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Por favor, yo les pido que no se olviden de vivir una vida de acuerdo al pastor. No se descarríen del camino. Él siempre va a alcanzarlos, pero su vida puede peligrar, como decíamos anteriormente. Su vida puede peligrar. En la historia de aquellos pastores de los documentales, decían que una manada de lobos pudiera destrozar en 8 minutos a 6 u 8 ovejas, y no se darían cuenta las ovejas, las que se salieron. Si tú sigues lejos del pastor, si tu vida se está yendo del camino, te pido por favor que regreses al redil. Por favor, déjate encontrar por el Señor. Por favor, déjate encontrar. El que está perdido, déjate encontrar por el Señor. No te escondas más. Y el que está en el redil, no se escape del redil. Y los que estamos en el redil, vayamos a predicar el evangelio y démosle a otros la buena noticia, que hay un pastor que les está buscando. También quiero decirles, no se les olvide honrar a esas familias pastorales que tienen en casa, a esas familias pastorales que a diario les alimentan con palabra, con oración, con intercesión, con consejo. Hónrelos a ellos, será de beneficio para su vida. Yo creo que literalmente este trabajo, como lo decíamos antes, es demasiado solitario y necesita de un pueblo que esté pendiente de aquellos pastores. Una vez más, a todos quiero agradecerles por la oportunidad de haberme permitido predicar esta palabra. A los pastores, una vez más, quiero agradecer delante de Dios por sus vidas y orar por ustedes para que siempre sean bendecidos. Iglesia, sigamos adelante. Y tu oveja que estás ahí, sigue firme, no te vayas del camino. Y tú que estás perdido, déjate encontrar. Seguro que el Señor te va a encontrar y va a tomar tu vida y la va a llevar sobre tus hombros. Hagamos una oración para terminar hoy. Señor Jesús, en esta hora yo me presento delante de ti, junto con este pueblo que se reúne ahora a través de estos medios. Quiero pedir, Señor, que tu presencia esté sobre ellos. Hay algunos, Señor, que todavía no se han dejado encontrar.
algunos siguen huyendo, pero por más que huyan, yo sé que tú irás tras ellos y les alcanzarás. Permite, Señor, que cada persona que está aquí presente, Dios, pueda reconocer que tú eres el pastor de los pastores. Hoy quiero también orar por aquellos hombres y mujeres que has puesto no solo en esta iglesia, sino en todas las iglesias en el mundo entero, para predicar esta palabra y para darle alimento a sus ovejas en cada redil. Señor, permite que haya en ellos fortaleza, permite que haya en ellos paz, permite que haya en ellos tranquilidad y se puedan regocijar día tras día contigo para seguir este ministerio que realmente es fuerte. A veces es agotador, a veces de pronto puede producir cansancio en nuestra propia vida, pero no nos vamos a cansar de hacer el bien, porque a nuestro tiempo segaremos si no desmayamos, eso dice la Escritura. Así que yo honro hoy a los pastores Gonzalo y familia, a la pastora Rocío y familia, para que sean bendecidos cada uno de ellos en sus hogares. Y esta iglesia, la iglesia Alianza de Suba, la bendigo en el nombre de Jesús, pidiendo, Señor, que cada día estén más unidos como el redil tan fuerte que tú quieres que sean. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por tu presencia. En el glorioso nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Mis queridos, Dios les bendiga. Muchas gracias una vez más de parte de mi familia. Un saludo especial de mi esposa Lucy, de mis hijas Isabel y Juana Gabriela. Queremos decirle que les amamos y que los tenemos en nuestro corazón, que ustedes son nuestra familia también. También pedimos oración por nosotros, aquí ejerciendo esta labor pastoral en la ciudad de Ibagué y pidiendo que el Señor nos dé sabiduría para seguir adelante. Muchas gracias por todo lo que están haciendo y muchas gracias por no olvidarse de nosotros. Les amamos en el amor del Señor y algún día pronto nos veremos. Dios les bendiga a todos y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Gracias, Señor. Tú me has dado la vida y la luz. Me recogiste y me diste tu amor.